Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el pastor José y me encuentro en la ciudad de Houston, Texas. Es para mí un honor y un privilegio poder contar con su atención para traerles un consejo de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en el verso 11 del capítulo 46 del libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 46, verso 11, que dice así: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y quiero resaltar la última frase que dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de
día muchas personas aquí en la ciudad de Houston y sus alrededores, tanto pueblos, ciudades como también estados y algunos países, están miles y miles de personas viviendo en un lugar de refugio. Por motivos de, ya ustedes saben, los huracanes, los tornados, algunos tsunamis, algunos temblores y terremotos, ha dejado a muchas personas desamparadas, sin vivienda, sin comida, sin trabajo, y por esa razón y motivo han tenido que ir a unos lugares preparados por algunas instituciones gubernamentales para ser el lugar de refugio de todas esas personas. Así que aquí en los Estados Unidos se conoce muy bien lo que es un lugar de refugio. Algunos han tenido que vivir en esos lugares por perder sus casas, por algunos otros fenómenos naturales, y pues conocen muy bien lo que es vivir en un lugar de refugio. En el Medio Oriente, allá como la gente de Irak, de Libia y Siria, han tenido que estar en lugares de refugio por causa de la guerra y de las luchas internas. Hubo el tiempo en que la gente en Europa tenía que vivir en refugios por motivo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que pues en el mundo se conoce muy bien lo que es un lugar de refugio. Un lugar de refugio es aquel donde la gente que está en peligro, donde está peligrando su vida por causa del clima, del frío, del calor, del viento, del agua y de las guerras, tiene que estar en esos sitios para poder sobrevivir y protegerse de todos esos peligros mortales. Entonces, ese lugar de refugio es donde las personas pueden sobrevivir y estar protegidas de todas aquellas cosas que le pueden ocasionar peligro, hasta peligro de muerte. Y el pueblo de Israel conocía muy bien acerca de algunas ciudades llamadas ciudades de refugio. La cantidad de ellas fueron al principio 3, que como la tribu de Leví, ustedes saben, el pueblo de Israel está dividido en 12 tribus. Las 11 tribus recibieron repartición de tierras como heredad, pero a la tribu de Leví se le otorgó como heredad los diezmos y las ofrendas del resto de las tribus, y se le fueron otorgadas 3 ciudades que fueron conocidas como ciudades de refugio. Y la ley era de que si alguna persona por accidente mataba a alguien, podía huir a esas ciudades para evitar que los vengadores, es decir, los familiares del muerto, lo atentaran contra él y lo mataran. Entonces se iban a esas ciudades de refugio y eran protegidos. Ahí los vengativos no podían entrar. Él podía estar por un lapso de tiempo y después ser llevado a un lugar para ser juzgado, y si se encontraba inocente se le volvía a traer otra vez a la ciudad de refugio hasta que la furia de los vengadores menguara con un tiempo determinado y pudiese guardar su vida. Si era hallado culpable, pues inmediatamente era sentenciado por ese delito de homicidio. Entonces, el pueblo de Israel conocía esto como un lugar de refugio. Pero mire, en el Salmo 90, si usted se va al Salmo 90 de la Biblia, te va a encontrar ahí un salmo conocido como un cántico de Moisés. Y comienza diciendo en el verso 1, en el libro de los Salmos, capítulo 90, Señor,
tú nos has sido refugio de generación en generación. Ese es el primer versículo. Tú nos has sido el refugio de generación en generación. Y Moisés, él sabía muy bien de lo que se trataba, de la presencia de Dios, de la protección divina como un refugio, porque antes de nacer él estaba sentenciado a muerte, ya que había un decreto de que todos los niños varones nacidos desde las mujeres hebreas fuese pasado a filo de espada por ese decreto faraónico. Entonces Moisés al nacer estaba sentenciado a muerte, pero por la gracia, la misericordia del Señor y por la astucia de su mamá y de su tía, él fue puesto en una cesta y fue llevado a un río donde acostumbraba la hija del faraón a bañarse y para que ella lo encontrara. Y según dicen, esta mujer no tenía hijos y al verlo, pues el instinto de madre que tiene ella lo agarró y lo tomó como hijo. Entonces de ahí en adelante Moisés fue protegido en el palacio del faraón como un refugio. El palacio del faraón fue un refugio para Moisés, donde él, aunque era hebreo y estaba sentenciado a muerte, pudo sobrevivir y tener los privilegios que tenían y disfrutaban los de la familia faraónica. Estudió todas las leyes hebreas y practicó todas las artes habidas y por haber que se le daban a los príncipes faraónicos, y fue protegido por un lapso de 40 años. Después de 40 años él hizo algo que le podrían haber aplicado la ley de traición a la patria, porque él, por defender a un esclavo hebreo, mató a un soldado egipcio. Y al ser conocido públicamente este hecho, pues obviamente él iba a ser juzgado y se le hubiera aplicado una sentencia de muerte como un traidor a la patria. Fue como él se fue al desierto huyendo, y ahí encontró también en la casa de un pastor de ovejas un refugio en el desierto, que más tarde fue ese señor su suegro, y ya que se casó con una de sus hijas, y ahí estuvo refugiado en el anonimato, libre de morir de hambre, morir de frío, protegido en esa casa de ese señor, de su suegro, por 40 años, hasta que se le apareció el Señor y le habló a través de la zarza ardiente, y entonces le dijo que fuera con mano poderosa a libertar a su pueblo, y así fue que lo hizo, y fue protegido en los próximos 40 años por la providencia y la mano poderosa del Señor, que lo ayudó y lo respaldó frente a su pariente antiguo, que era el faraón, y también lo ayudó en medio del desierto por espacio de 40 años. Yo estoy hablando de esto porque según la doctrina o de las costumbres hebreas, una generación consta de 40 años. Cada 40 años significa entonces para los hebreos y los judíos una generación. Y aquí nos está diciendo que el Señor nos ha sido refugio de generación en generación. Es decir, de que toda la vida, desde que Moisés nació hasta que él partió de esta tierra, Dios, el Altísimo, fue su refugio, el lugar, el que lo protegió, el que lo cuidó, el que lo prosperó, el que lo respaldó, el que lo guió todos los días de su vida, que estuvo aquí sobre la faz de la tierra. Se estimula que él vivió 120 años y se divide su periodo de Moisés en el palacio del faraón, 40 años, Moisés en el desierto, en la casa de su suegro por 40 años, y Moisés en el desierto con el pueblo de Israel 40 años.
Y en esos 120 años, en 3 generaciones que vivió Moisés, él pudo reconocer ampliamente que todo había sido por la mano protectora del Altísimo Dios Todopoderoso. Él había sido entonces en su vida su refugio en estas generaciones. Así que pues podemos decir que ampliamente el pueblo de Dios conoce acerca del refugio espiritual, el refugio de Dios para nuestras vidas. Ya que nosotros como creyentes, hijos de Dios, sufrimos ataques fuertes del enemigo. Hay un salmo que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Eso significa que el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, se identifica así, un arsenal de ataque diario, entre 1000 y 10,000 ataques diarios. Eso es lo que él puede estar planeando lanzarnos o puede lanzarlos. Entonces nos da de 1000 a 10,000 ataques diarios. Pero entonces la promesa es: mas a ti no llegará. Así que por mucho que él nos lance misiles espirituales, ataques espirituales, no nos llegarán. Y usted dirá: ¿cuáles son esos ataques? Bueno, esos ataques pueden ser ataques a tu salud, porque él quiere enfermarte y quiere que tú te mueras, porque él quiere matar, hurtar y destruir. Entonces él lo que quiere es asesinarnos, quitarnos la vida por una u otra forma, por una enfermedad, por gente violenta, por el arma ejecutada por un loco degenerado, por cualquier cosa. Él está interesado en atacarnos con un ataque mortal, y eso puede hacerle posible a él que nos quite la vida, sí, pero eso siempre y cuando no estemos protegidos o refugiados bajo el poder de Dios. Cuando estamos refugiados en el poder de Dios, entonces esas armas mortales, esos ataques mortales no podrán. El diablo vino para hurtar, él quiere dañar nuestra economía, quiere dañar nuestra finanza, la finanza personal, la finanza de tu familia, quiere acabar con tus bienes que Dios te ha provisto, que Dios te ha dado. Y todo eso puede el enemigo lograrlo. Él tiene poder. Si el Señor se lo permite, tiene ese poder. No solamente él tiene ganas, primeramente tenemos que hablar que él tiene ganas de destruirnos, y tiene poder para hacerlo, solo que entonces, como estamos nosotros refugiados en el poder de Dios, como dice el Salmo 91, que está más adelante del 90, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, al estar nosotros en esa protección, en esa protección divina, nosotros tenemos nuestra alma segura, nuestra vida asegurada, porque el Señor es nuestro refugio, es nuestro protector, y nuestra vida está en Él, es segura. Por eso es importante que nosotros proclamemos siempre a nuestro Dios Altísimo, Todopoderoso, que nos proteja y que sea para nosotros un refugio, para que en momentos de peligro de vida, como dice, en peligro, en sombra de muerte, cuando haya sombra de muerte, de destrucción, de exterminio, de pestes alrededor nuestro, que Él sea nuestro refugio y Él sea nuestro protector. Así que si nosotros podemos lograr esto, podemos caminar con la confianza y la seguridad de que si Él está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Querido amigo, es muy importante que usted se ponga en las manos del Señor, porque en las manos del Señor el enemigo no podrá hacernos daño, a menos que el Señor se lo permita. Y si el Señor se lo permite, es porque hay un propósito detrás de esto. Así como en el caso de Job, ¿no?
El diablo recibió permiso del Altísimo para que quitara cosas, le quitara los bienes, le quitara la familia, le quitara aún la salud. Solamente le dijo el Señor: a él no le puedes quitar la vida, haz con él todo, quítale todo menos la vida. Y así lo hizo el diablo, con la intención de que Job pudiese renegar de Dios, pudiese blasfemar a Dios. Sin embargo, él se mantuvo en integridad con su relación con Dios, aunque tuvieron algunas fallas en su declaración, como maldecir el día de su nacimiento, y él preguntar, justificándose de sus actos, de sus obras, de que había actuado íntegramente, y no se explicaba por qué razón y motivo él estaba sufriendo todo esto. Pero al final de todo era porque Dios quería demostrarle al diablo que Job era fiel, era un creyente incondicional, tanto en las buenas como en las malas. Como que la victoria fue para el Señor Altísimo, Dios Todopoderoso, y también para Job. Por eso fue recompensado en gran manera, ya que pues en todo lo que él se le permitió que él se lo quitara, el Señor se lo dio a mayores escalas, de tal manera, al doble de lo que se le había quitado. De tal manera que eso puede pasar con nosotros, ¿no? Cualquier cosa que nos suceda, por el permiso de Dios, que el enemigo nos haga, es porque Dios hay un propósito en eso, ya que pues es para glorificar al Señor, para demostrarle al enemigo que nosotros le somos fieles al Señor. Pero otra cosa es que pues podrá el diablo querer mandarnos castigos y lanzas y ataques diarios, pero el Señor es nuestro refugio y es nuestro protector, y estamos en él seguros y no nos alcanzarán. Eso es como para decirle que en algunos casos, si algo le sucede al creyente, al final, como dice el apóstol Pablo, va a ayudar para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, con el propósito en que hemos sido llamados. Y de lo contrario, no debemos olvidar que el Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Sé que el Señor está así dispuesto, pues, como una madre que quiere proteger a sus hijos, como los animales que tienen sus crías, protegen a sus crías. Así está el Señor protegiendo nuestra vida para que nada malo nos suceda, nada que sea trágico eternamente y para siempre nos suceda. Él es nuestro refugio de generación en generación, y fíjese como dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jacob también salió de la casa de sus padres rumbo a un sitio, pues probablemente tenía la ruta de llegar a la familia de su mamá, pero bueno, allá llegó e hizo un pacto con Dios: y si tú me dieses pan para comer y vestido para vestir, y me diese, pues entonces yo te daré, estuviese conmigo donde quiera que vaya, yo te daré el diezmo de lo que tú me dieres. Bueno, y el Señor lo guió a la casa de su tío, y allí pues tuvo él bajo esa cobertura una protección, un refugio, de tal manera que Dios lo prosperó en gran manera, y cuando regresa como un hombre próspero y afortunado, porque Dios estuvo con él como su refugio. Por eso se conoce a nuestro Dios Altísimo como el refugio, como el Dios de Jacob, que fue su refugio. Ese ha sido el refugio del pueblo de Israel, y también puede ser el refugio tuyo, el refugio de tu familia, como lo ha sido y lo es el refugio mío. Que el Señor Jesucristo lo bendiga, y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones.